Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, verso 10. Dice la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos en esta mañana, todos juntos. En cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Amén. Tome asiento, por favor. Alabanzas a nuestro Dios. Un saludo también muy especial para los hermanos y amigos que nos observan en las redes sociales, por YouTube y también por Facebook. Gloria al Señor. Y también los que en los estados de WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, donde es enviado el devocional, la palabra, el mensaje. Dios les bendiga a todos. Vamos hoy a meditar en la palabra del Señor bajo el tema: les amonestaréis para que no pequen, y haciendo así no pecaréis. Amén. Escucha bien el tema: les amonestaréis para que no pequen, y haciendo así no pecaréis. Esto se lo dijo Josafat, rey de Judá, a los hombres que iba colocando en ciertos pueblos, en ciertas ciudades, como sacerdotes, hombres de Dios que estaban al servicio de Dios y que tenían que juzgar los casos que se presentaban en los pueblos, en los hermanos, entre el pueblo de Israel. Se presentarían casos y el hombre de Dios, los hombres encargados de juzgar, gloria al Señor, tenían que ser hombres íntegros, hacedores de la ley, de la palabra del Señor, de los preceptos de Dios. Y como usted sabe, en toda ciudad, en todo pueblo, siempre se van a presentar casos difíciles. Siempre van a haber querellas entre personas, entre vecinos, entre familiares, entre conocidos, en el trabajo, en la universidad o en un colegio, entre personas de un barrio y personas de otro barrio. Siempre va a haber momentos difíciles. Usted puede ver actualmente en nuestra sociedad cómo en las estaciones de policía se presentan muchas personas colocando denuncias, demandas, ¿verdad? Porque el uno me miró, porque el otro me quitó, porque el otro me dijo, porque allí aquello, porque tal cosa, etcétera, etcétera. Siempre observa uno, y hermano, son todos los días se presentan esas denuncias en nuestro país, en nuestros pueblos. ¿Qué quiero decirle? ¿Por qué traigo esto a memoria? Porque en el pueblo de Israel también pasaba lo mismo. Habían problemas, habían dificultades entre el pueblo de Israel, entre el pueblo judío. Habían discordias. Y a los hombres que Josafat iba colocando en cada pueblo les decía que tenían que tener cuidado, que tenían que ser hombres idóneos, no dados al cohecho, no dados al soborno, no dados a ser vendidos, a ser comprados para dar una sentencia a favor del uno o del otro. Gloria a Dios. Es allí, en ese contexto, en ese ámbito, donde Josafat le dice así al pueblo y le dice a esa gente que coloca para juzgar a los hermanos, a su pueblo, les dice: en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis. Mira lo que Josafat está diciendo: les amonestaréis. Gloria al Señor. Vive para siempre nuestro Dios. Les amonestaréis que no pequen contra Jehová.
O sea, a esas personas, Josafat les estaba diciendo, tiene que amonestarlos, tiene que decirles, tiene que insistirles, tiene que avisarles, tiene que decirles, por favor, que no pequen contra Dios. Ese era el trabajo que tenían que hacer esas personas. Decirle a sus hermanos, a ese pueblo que venía a ellos a consultarlos, a pedir ayuda, tenían que amonestarlos, tenían que decirles, no pequen contra nuestro Dios. No pequen contra Dios. Y además, mira lo que sigue diciendo. Para que no venga ira sobre vosotros. Porque el pecar contra Dios hacía que la ira de Dios se derramara sobre ellos. Y usted puede leer en la palabra y puede darse cuenta, amado hermano, los lectores, los que leen la palabra, pueden saber y entender y mirar cuántas veces la ira de Dios descendió sobre el pueblo de Israel. No contra los enemigos, contra el pueblo de Israel. Cuántas veces descendía la ira de Dios y cuántos miles caían muertos. La ira de Dios venía sobre ellos, los castigaba. La ira de Dios se desataba sobre su pueblo. Por eso Josafat está diciendo, por favor, amonesten al pueblo. Díganle al pueblo, no pequen contra Dios, para que la ira de Dios no se desate sobre nosotros, no se desate sobre ustedes. Esto tiene que tenerlo uno claro. Gloria al Señor. Ahora, añadiéndole a eso, mira lo que añade Josafat. Para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Y remata Josafat diciéndoles a ellos, haciendo así, no pecaréis. Haciendo así, no pecaréis. ¿Qué tenían que hacer los israelitas? No pecar. Ese era el consejo, no pequen. Y ellos eran encargados de decirles, de amonestarles, de decirles, no hagan, no pequen, no hagan esto, no hagan aquello, porque si no la ira de Dios vendrá. Gloria al nombre del Señor para siempre. Ahora, ¿qué es amonestar? Es hacer presente alguna cosa para que se considere, procure o evite. ¿Cuál es el motivo de una amonestación? Cuando se amonesta a alguien, se hace la amonestación para procurar que esa persona no vuelva a cometer el mismo error. Para que esa persona evite volver a caer en el mismo pecado. Por eso, eso es lo que es una amonestación. Se amonesta, se reprende, se exhorta, se le dice con el objetivo de que la persona no vuelva a cometer el mismo pecado. Por eso, Dios día tras día nos amonesta, nos exhorta. ¿Sabe que yo he notado algo en nosotros? Y lo digo en mí personalmente. Es claro, si yo dejo de leer la palabra, a mí se me olvida la palabra. Si yo dejo de asistir al templo, se me va el temor de Dios. Porque ya me da lo mismo no ir, me da lo mismo no volver. Si yo dejo de ayunar, voy perdiendo esa costumbre sana y hermosa. Voy quedando vacío. Porque entre la oración, la lectura de la palabra, la asistencia al culto y los ayunos, uno se mantiene vivo. Uno se va llenando. ¿Se imagina usted aquel que poco asiste a la iglesia? ¿Cómo vive? ¿Se imagina usted aquel que poco lee la escritura? ¿Cómo vive? Por eso muchos desconocen muchas cosas de la palabra. Y por eso a muchos se engañan fácilmente, porque no se llenan, no se nutren de la palabra. Gloria al Señor. En casa uno debe leer la palabra. La leemos en el templo, sí, leemos una porción. La escudriñamos hoy, sí, en el culto. Pero en casa uno debe mantenerse
orando y leyendo la palabra. Llenándose. Gloria al Señor. Entonces decía que una amonestación tiene un objetivo, y es de que uno no vuelva a recaer en el mismo error, en el mismo pecado. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta mañana? Alabe al Señor, de un gloria a Dios, una alabanza para el Señor de sus labios. La alabanza, ¿sabe? La alabanza de nosotros debe salir espontánea, una alabanza que llega al cielo, no una alabanza forzada, una alabanza por bajo presión, no, una alabanza que a mí me nace. Yo no sé si usted en casa de pronto también le nace alabar a Dios. Mi esposa por ahí es testiga, yo estoy por ahí solo, haciendo mis cosas, de repente ella me escuchará cantar coros al Señor. Ella me escuchará decir gloria a Dios, aleluya. Porque yo aún no solamente en el templo, hasta en la casa, yo debo alabar a Dios. ¿Sabe? Dice el Salmo 150, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Y usted no solamente creo que no solo respira hasta en el templo, creo que en la casa también. Creo que en el trabajo también. Creo que mientras se está cocinando también se respira. Alabe a Jehová, gloria al nombre del Señor. Bendito es nuestro Dios. Bien, un sinónimo de amonestación es advertir, es la advertencia, es prevenir y es reprender. Son sinónimos de una amonestación. Entonces, gloria al Señor. El Señor le dice a Isaías, anuncia, mientras vamos buscando Isaías capítulo 58, verso 1. Miren lo que el Señor le dice allí a Isaías. Isaías 58, 1, búscalo ahí en la Biblia, por favor. Los que tienen ahí la Biblia en el celular también lo pueden buscar. Gloria al Señor. Pero observe lo que dice el Señor en este versículo. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Escucha bien lo que está diciéndole el Señor a Isaías. Anuncia a mi pueblo su rebelión. Le está diciendo a Isaías, habla, reprende, anúnciales, exhórtales. Isaías 58:1. Exhórtales, amonéstales. Y mire la forma tan particular que le dice el Señor a Isaías. Alza, clama a voz en cuello. Este clamor no es de oración. Este clamor no está hablando aquí de la oración que hacemos y levantar la voz en cuello a orar. Se debe hacer también, es bueno. A mí me gusta orar en voz alta. Claro, cuando es propicio hacerlo, yo lo hago en voz alta. Me gusta, me agrada, y me gusta con la iglesia, con el pueblo, que levantemos la voz y adoremos y alabemos al Señor. Ese momento es propicio. Pero hay momentos de oración en que uno la hace a baja voz o a veces en secreto. Amén. Pero aquí no se está hablando de oración. Aquí se está hablando de una denuncia que Dios le está diciendo a Isaías. Clama a voz en cuello, o sea, a grito entero. No te detengas, alza tu voz como trompeta. ¿Te das cuenta? Alza tu voz como trompeta. Pero ¿para qué? Le dice el Señor a Isaías. ¿Para qué? Vamos a ver para qué le dice. Levanta su voz, habla duro. Dice, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué es lo que? ¿Para qué es que tiene que levantar la voz aquí Isaías? Para denunciar el pecado, para amonestar, para reprenderlos, para advertirles, para anunciarles que el pueblo de Dios estaba en pecado.
que el pueblo de Dios estaba en pecado. Aquí este hombre tiene que hacer esto. Hay gente que no le gustaría de pronto ese oficio de amonestar, de anunciar el pecado. ¿Sabe? Porque es que, hermano, amonestar, denunciar el pecado, esto trae problemas muchas veces. Porque hay personas que de pronto les gustaría y les fuera bueno que les amonestaran y se sentirían bien agradecidos con Dios porque usó a su siervo o usó el mensaje, la palabra para amonestarlo. Se sienten agradecidos con Dios porque Dios usó un instrumento, a alguien para ir a amonestarle y hablarle, a enderezar sus pasos, para hacerle enderezar de su mal camino. Pero no todos van a actuar de esa manera. Más adelante vamos a mirar cómo hombres actuaron de una manera negativa, desastrosa, terrible, porque alguien los amonestó. Por eso a no todo el mundo le gusta amonestar a otro. Porque cuando usted amonesta a alguien, hermano, es muy probable que sea alguien, perdóneme la expresión, casi no, mejor dicho, no la uso, no está en mi léxico, pero como dijeran allá en el mundo, le coge o le agarra bronca. Y ya usted se echaría un enemigo solamente por amonestarlo, por corregirlo, por enseñarlo, por decirle que lo que está haciendo está mal, que no agrada a Dios. A muchos les ha traído la muerte. ¿Sabía usted eso? A muchos les ha traído muerte, persecución, por anunciarles que lo que están haciendo está mal, por reprenderlos, por decirles la verdad. Porque gloria a Dios por esos hombres, por esas mujeres que se dejan usar por el Señor, son valientes y que no tienen temor a los que le pueda venir, que no les interesa, que no les importa, que están decididos a hacer la obra de Dios e ir a anunciar, a denunciar el pecado, a denunciar la maldad. Gloria a Dios por esos hombres, por esas mujeres que se disponen en las manos del Señor. Pero hacer este trabajo trae problemas a muchos. Otros hasta ya están durmiendo, están muertos. Gloria al Señor. 3 cosas que debía tener Isaías. Primero, alzar su voz. Segundo, Dios le dijo, no te detengas, no debería detenerse. No debería detenerse. Isaías debía levantar su voz, voz en cuello, gritar, y no debía detenerse, no se podía detener. Tenía que seguir anunciando, anunciando, anunciando. ¿Usted sabe la vida tan difícil la de los profetas? Por estar denunciando el pecado. Usted sabe, amado hermano, cómo murieron. Usted ha escuchado de pronto cómo murieron cada uno de los profetas. Murieron asesinados, torturados, aserrados, otros quemados. Hermano, una cosa terrible. Por denunciar, por atreverse a denunciar el pecado, por atreverse a decirle al pueblo, están actuando mal. Dios está enojado con ustedes. Ustedes están apartados de Dios. Hermano, cuando al pueblo se le decía eso, el pueblo se enfurecía. Yo conozco y yo sé, hermano, de gente que a veces está en las congregaciones y se les amonesta. Y es que se enojan porque se les amonesta por la palabra. Porque se les dice que lo que están haciendo, de la manera que están actuando, de la manera que están haciendo las cosas está mal, es incorrecto, es pecado. Algunos prefieren irse del templo, otros se quedan, pero se vuelven enemigos de los hermanos, se vuelven enemigos del pastor, se vuelven enemigos de todo el mundo, porque se les amonesta. Gloria al nombre del Señor. Y lo tercero que debía hacer Isaías o tener Isaías era que Dios le dijo, alza tu voz como trompeta.
¿Sabe qué significa esto? La trompeta en ese entonces no es como hoy día. Hoy día se usa para la música de vez en cuando. Casi no se oye la trompeta. Hoy día suenan otros instrumentos más, la batería, la guitarra, el piano, la organeta. Suenan más esos instrumentos que la trompeta. Pero la trompeta en aquel entonces, ¿saben para qué se usaba frecuentemente? La trompeta era sinónimo de alerta, sinónimo de advertencia. La trompeta era el sonido, gloria al nombre del Señor, y el instrumento que se usaba, que usaban los atalayas, los centinelas, los guardas. Cuando veían que venía el enemigo, entonces el centinela tomaba la trompeta y la hacía sonar. Tenían diferentes sonidos. Sonidos para una cosa, sonidos para la otra, pero también un sonido para anunciar que venía el enemigo, que había peligro. Pues con ese contexto, ahora vemos a Isaías que Dios le dice: levanta tu voz, ya no una trompeta, ahora es levanta tu voz como una trompeta. En otras palabras, haciendo el papel de lo que hacía esa trompeta ya en el centinela. Anunciar, denunciar, anunciar como trompeta. O sea, como advertencia, como señal, como una advertencia de que el pueblo está en pecado, de que viene juicio contra ellos si no se arrepienten. La amonestación, la voz de Isaías, el mensaje de Isaías, ahora era una amonestación, era como una trompeta anunciando un sonido de peligro, de advertencia, que el pueblo tenía que entender. Dios le dice entonces: su voz será como trompeta. Levanta su voz como trompeta, anunciando peligro, anunciando gloria en nombre del Señor. Dios le dice a Ezequiel que si él no amonesta al pueblo, Dios demandaría su sangre de su mano. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 3, verso 18. Vamos a ver otro profeta, Ezequiel. Aleluya. Ezequiel capítulo 3, perdón. Dice la palabra del Señor en el versículo 18. Observa la responsabilidad que tenía el hombre de Dios. Dice el versículo 18: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío se aperciba de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de su mano. Escucha bien, yo quiero que nos vayamos entrando en esta enseñanza, en este pasaje, para que vayamos entendiendo. Estamos viendo ejemplos de los profetas, de lo que tenían que hacer ellos como profetas. Ezequiel capítulo 3, verso 18. Porque ahora, más adelante, vamos a mirar que nosotros somos ahora como esos profetas. Somos los que anunciamos, somos los que pregonamos, los que anunciamos el mensaje, los que damos una voz de alerta, los que damos una amonestación, los que predicamos ahora la palabra somos nosotros. Ya los profetas hicieron su trabajo, ahora nos corresponde a nosotros. Pero mire la responsabilidad que recaía sobre ellos. Ezequiel capítulo 3, verso 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Escucha bien esto, hermano, esta sentencia. O sea, cuando ya Dios había decretado al impío que iba a morir, y tú no le amonestares ni le hablares, vea la responsabilidad del profeta, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. ¿Cuál era el objetivo
de la amonestación del profeta, del mensaje, de la amonestación, porque estamos hablando de la amonestación. ¿Cuál era el objetivo? Que el impío se apercibiera de su pecado, que el impío se apartara, que tuviera, antes de que viniera el castigo, antes de que viniera la muerte, antes de que viniera la mortandad, era para que él se apartara y escapara de la muerte. Ese era el objetivo de Dios a través del profeta y de la amonestación. Que el pecador, que su pueblo se arrepintiera de su mal camino, se volviera a él y él poder perdonarlos. Pero ahí jugaba el papel importante del profeta, el requisito del profeta, el trabajo del profeta. Si el profeta no lo hacía, mire, vamos a leerlo. Gloria al nombre del Señor. Pero dice así: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares. Y vea, tú no le amonestares. O sea, si Dios amonesta, pero el profeta se quedaba callado, entonces mira lo que pasa. Gloria al nombre del Señor. Y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de su mano. En otras palabras, vamos a descifrarlo, ese texto. Dios ve al pueblo en pecado. Dios envía la palabra. Se la daba al profeta Ezequiel. Ezequiel tenía que ir, estaba obligado a ir. Ese era el trabajo, a ir a amonestar al pueblo y a decirle: están en pecado, tienen que convertirse, arrepentirse de su mal camino, de su mal proceder. Pero pasaba algo: el profeta, si hubiese sido negligente, no iba a dar el mensaje, no iba a amonestar. Entonces pasaba algo con el impío. Ya estaba decretado que entonces el impío se iba a morir, iba a venir la condena sobre él. Él iba a morir, el impío, porque estaba en pecado. Pero si ese impío moría sin ser amonestado, la sangre del impío, que aunque se iba a perder por estar en pecado, de todas maneras se perdía. Pero si el impío muere así, en esa condición, sin que el profeta hiciera su trabajo, sin que lo amonestara, sin que lo exhortara, sin que lo corrigiera, entonces es claro el texto y dice Dios: yo soy consciente que el impío se muere, se pierde, pero también sepa, Ezequiel, que yo demando esa sangre de usted. En otras palabras, Ezequiel, si ese se pierde es por su negligencia, porque yo le envié mi palabra por labios suyos y usted no fue a exhortarlo. Usted no fue a exhortarlo. Usted no fue a hacer el trabajo. Usted no fue a reconvenirlo. Usted no fue a encaminarlo. Usted no fue a decirle: cambia, por favor. No fue a decirle: arrepiéntete de su mal camino. Arrepiéntete de tu mal proceder. Cambie. Entonces, eso es lo que quiere decir el texto. Pero si el impío oía, si el profeta hacía caso y era diligente y hacía su trabajo, iba y lo amonestaba, y el impío no se arrepentía, entonces ya Dios no culpaba al profeta, sino ahora la consecuencia, todo recaía sobre el pecador que no atendía al llamado de atención, a la amonestación. Amén. Gloria al Señor. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 33. Vamos un poquito más adelante, por favor. Vamos a leerlo aquí en este capítulo. Ezequiel 33, 9. Mire cómo dice la palabra allí. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él. Aquí tenemos a un profeta diligente,
Si el profeta va y avisa al impío para que se aparte del pecado, ¿no? Y él no se apartare de su camino, sino que sigue en su pecado, entonces el pecador morirá por su pecado. Pero tú eres libre, salvaste tu vida. En otras palabras, ese impío, ese pecador se va a perder, se va a condenar. Pero usted queda libre porque hizo su trabajo. Vaya teniendo todo esto en cuenta, amado hermano, porque esto ahora nos toca hacerlo a nosotros. Ahora es a nosotros que nos toca. Ya los profetas hicieron su trabajo en su tiempo. Ahora es la iglesia. Ahora es a nosotros que nos toca. Ahora yo no sé si me comprenden algunos hermanos que me escuchan amonestar y hablar y predicar contra el pecado y contra el pecado y contra el pecado y anunciarle a la iglesia, anunciarle al pueblo, anunciarle a los pecadores que se arrepientan, a los que están en la congregación, decirles que vivan en santidad, que vivan para Dios, por favor. No sé si ahora me entiendan, porque ahora entendemos y sabemos que hay una gran responsabilidad sobre nosotros. Si nosotros vemos a alguien en pecado y no le decimos que se aparte, porque ahora es nuestro deber, ahora nos toca a nosotros anunciar esta palabra, anunciarle al pecador que se arrepienta. Ahora usted y yo somos como el profeta. Si quiere, lea el título del capítulo 33. El título, ahí hay un título en la Biblia, dice el deber del atalaya. Si ve, el atalaya era ese que anunciaba. El atalaya era el centinela, era el guarda. El atalaya era el que estaba allá en la muralla, en la, ¿cómo se llama? En la garita. Gloria al Señor. Viendo si venía un peligro y él tenía que tomar la trompeta y hacer sonar la trompeta con el sonido de peligro, porque él vio a la distancia que venían los enemigos. Y si la ciudad era sitiada y él no anunciaba, ¿sobre quién recaía ese problema? Sobre el atalaya, el centinela, el que no avisaba que venía el peligro. Por eso el profeta es como un atalaya. Pero ahora nosotros somos como los atalayas. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Alabanzas a nuestro Dios, vive Cristo para siempre. Amén, gloria a Jesús. Quiero que veamos, vamos adelantando, vámonos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, del 12 al 14. Vamos a estudiar la palabra allí, vamos a mirar. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5. Gloria al Señor. Primer libro de Tesalonicenses 5, el verso 12 al 14, dice la palabra. Estamos hablando de la amonestación. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Sí se da cuenta? Es nuestro trabajo amonestar. Yo he compartido en este pueblo, desde que Dios me trajo acá, he compartido y seguiré compartiendo el trabajo de los pastores, el trabajo de los siervos de Dios es amonestar, es exhortar, es enseñar, es trabajar para Dios con ímpetu, con gozo, con alegría, pero no olvidando la amonestación, Quiero decir algo en esta mañana. Sé de muchos pastores y muchas congregaciones donde los pastores no amonestan a la iglesia, donde los pastores dejan que la iglesia haga lo que quiera, que no tienen ya autoridad sobre la iglesia, que les da temor anunciar el pecado, denunciar el pecado.
que les da temor denunciar, amonestar, corregir a la congregación, sino que dejan entonces que la congregación haga lo que quiera, que se paren de cabeza, que hagan desastres. Gloria al nombre del Señor. Hay muchas razones por las cuales no lo hacen. Entre ellas voy a nombrar unas dos nada más. Muchos no amonestan al pueblo porque dicen, de pronto el hermano se va de la congregación. Gloria al Señor. Pero yo digo lo siguiente. Yo me baso en la palabra, en lo que dijo Jesús. Jesús dijo, el que es de Dios, la palabra de Dios oye, la atiende, la recibe. El que es buena tierra recibe la palabra, recibe el mensaje, recibe la predicación, la enseñanza, la palabra. A veces la palabra es, gloria al Señor, palabra de gozo, palabra de fe, palabra de entusiasmo, motiva, palabra de fuego, palabra de avivamiento. Pero a veces la palabra viene, como dijo el profeta, viene como martillo que parte la roca en dos. Viene como fuego que quema, que purifica. Alabado sea Dios. A veces la palabra viene como exhortación, como corrección. Y la iglesia debe fundamentarse bajo estos parámetros. Bajo, así como dice ella, que es martillo, fuego. Gloria al nombre del Señor. Una iglesia que no se corrige es una iglesia que nace como un árbol cuando está pequeño y nunca se endereza. ¿Recuerdan aquel testimonio de la madre que no enderezó a su hijo? ¿Se acuerdan que los conté? Así, igual. Así será una iglesia que no se amonesta, que no se corrige. ¿Sabe? El propósito de un pastor debe ser preparar un pueblo, enseñar a un pueblo, preparar un pueblo para que vaya al reino de los cielos, para que vayamos, como dice Apocalipsis, a las bodas del Cordero. Ese es el trabajo de un pastor. Preparar un pueblo para que vaya a la presencia de Dios. No es para tener multitudes de personas, no es para mostrarse, para exhibirse. Tengo tantos cientos de personas. No, es el trabajo del pastor, del pastor, de todo pastor, es preparar un pueblo, conducir un pueblo a la presencia de Dios, preparar un pueblo para que vaya con el Señor. Yo creo que si usted está aquí en este lugar es con un objetivo. Usted quiere ir a la presencia de Dios. Quiere estar un día en la presencia de Dios. Yo quiero estar un día en la presencia de Dios. Ese es mi objetivo, de estar en la congregación, en la iglesia, en el evangelio. Porque yo quiero eso. Yo no quiero estar en una congregación para solamente calentar una silla. Perdóneme la expresión, ¿verdad? Pero no venimos a eso. Estamos en la iglesia, estamos en el templo, en la congregación, oyendo la palabra, oyendo el mensaje, porque queremos aprender, porque queremos estar un día con el Señor. Usted sabe, hermano, lo triste que debe sentirse un alma, una persona que después de estar tantos años ahí sentado en una iglesia, se muera y no vaya con Cristo. Vaya condenación. ¿Usted sabe lo que debe sentir, lo que puede sentir una persona de esas? Por eso yo no quiero que a usted le pase lo mismo. Yo quiero que usted esté seguro de que es salvo, esté seguro de que está haciendo las cosas bien, esté seguro de que se le está enseñando la palabra, que se le está enseñando de cómo ir al reino de los cielos. Gloria al Señor. Por eso dice aquí, habla de los que amonestan. Y le voy a decir la segunda cosa por la cual muchos pastores no amonestan a la congregación y dejan que los hermanos hagan lo que quieran. Y es porque muchos están interesados en el dinero.
unos interesados en multitud de personas, porque hay gente que se goza con ver la iglesia llena, pero llena y se van a perder. Otros están interesados en el dinero, y por estar interesados en el dinero, entonces no exhortan para que esos diezmos, esas ofrendas de esa persona no se vayan para otras congregaciones. Entonces mejor no les dicen nada, se quedan callados, no amonestan, no reprenden, no exhortan. Pero el pastor debe tener una visión, debe estar claro. Uno no trabaja por dinero. Uno no trabaja en una iglesia por dinero, como alguien quiso decírmelo hace unos días. ¿Usted por qué trabaja en la iglesia? ¿Por qué no ha dejado el ministerio? ¿Por qué no ha dejado de predicar? Me dio a entender, usted lo hace por dinero. Le dije, no lo hago por dinero. Yo lo hago porque quiero hacer tesoros en el cielo. Yo lo hago porque quiero servir a mi Señor. Yo lo hago porque siento felicidad sirviéndole a Dios. Yo lo hago no por dinero. Gloria a Dios. Y entonces esa opción del dinero hace que muchos pastores no exhorten, no enseñen en la congregación, en la iglesia, porque esperan cuánto entra. ¿Sabe? El verdadero hombre de Dios no debe pensar cuánto entra. El verdadero hombre de Dios debe tener claro que usted está haciendo un trabajo para Dios. Está trabajándole al Señor aquí en la tierra. Que está usted haciendo obra de Él. Lo que Él le encomendó hacer por su Espíritu Santo. Para que usted un día, el siervo de Dios, se presente ante Él y le diga: Señor, trabajé. He hecho lo que tú me has mandado. No me dejé comprar por el dinero. No dejé que la gente hiciera lo que quisiera. Enseñé la palabra, enseñé el mensaje, corregí, exhorté. Y Señor, he aquí, si son 10, Señor, hay 10 para tu reino. Si son 20, Señor, aquí hay 20 para tu reino. Tú me los diste, aquí están. ¿Sabe cómo dijo Jesús? Cómo hizo la oración Jesús. ¿Sabe que Jesús dijo? Señor, los que tú me has dado, aquí están, no se perdió ninguno, ahí están, los cuidé. Eso dijo Jesús. Eso es lo que el hombre de Dios debe hacer. Sean 10, 20, 30, 100 o 200 o 1000. Pero trabaje, presénteselos a Dios. Que no que se le pierdan en su mano, en la congregación que se pastorea. Ahí se pierden. Hay muchos perdidos en las iglesias, en las congregaciones. Gloria al Señor. Y hay pastores que saben que hay gente que está perdida ahí, pero por tener bastantes o por tener entradas económicas no los amonestan. Entonces volvemos aquí al pasaje. Gloria al Señor. En el versículo 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Sí ve cómo se repite la palabra amonestar? Aquí en estos textos que leímos, que amonestéis a los siervos. A los siervos de Dios se les dice amonesten. A los hermanos hay que amonestarlos. Entre los hermanos hay que amonestar. Si usted ve a su hermano que está haciendo mal, llámelo conforme a la palabra. Siéntelo con amor. Bríndele un tinto y dígale: veo que estás haciendo mal. Enséñelo. Eso nos corresponde a todos. Velar los unos por los otros. Amén. Orar los unos por los otros. Ayudarnos, estar pendientes los unos de los otros. Gloria al Señor. Yo quiero que vaya conmigo ahora a 2 de Tesalonicenses 3. Gloria al Señor. Sí, el libro siguiente. 2 de Tesalonicenses 3, del 6 al 15. Vamos a leer ahí este pasaje. Y creo que por hoy dejamos hasta acá. Y continuamos el próximo domingo en la escuela dominical. Del 6 en adelante dice: pero os
ordenamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Hay unos que se les amonesta, se les reprende, hermano, y es que no quieren de verdad andar ordenados. No quieren. Amén. Hay unos que no, hay unos que definitivamente es que no quieren. Que aunque se les reprende, se les exhorta, se les llama la atención, se les aconseja con amor, se les dice hermano, hermana, mira esto, mira aquello, y no quieren. Son como estos que dice acá, andan desordenadamente. ¿Sabe que los cristianos no andamos desordenadamente? Nuestro estilo de vida es diferente. Si andábamos desordenados éramos cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos allá afuera, en el pecado, en la maldad. Ahora en Cristo somos diferentes. Andamos diferente, hablamos diferente, pensamos diferente. Nuestra vida es ordenada ahora. La gente tiene que notar el cambio en nosotros. ¿Sus vecinos se han notado el cambio en usted? ¿La gente, sus amigos? Los nuevos convertidos como la hermana van a notar, los vecinos, la familia, los amigos, los conocidos van a notar el cambio. Porque cuando hay una conversión verdadera, se dan frutos. Tiene que haber un cambio. Amén. Mire lo que sigue diciendo el versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pablo está diciendo, imítenos. Tienen que imitarnos a nosotros. Nosotros cuando estábamos con ustedes allá en Tesalónica, no andábamos desordenadamente. No andábamos así. Imítenos ahora a nosotros. Oiga, hermano, y algo curioso. Hay gente que son santos y buenos hijos de Dios cuando los están viendo los hermanos de la iglesia, cuando lo están viendo los pastores, ¿verdad? Pero cuando el pastor no está o los hermanos no están y están rodeados de gente normal del mundo, hermano, se vuelve como uno del mundo, se vuelve como uno de ellos. Y eso no está bien, eso no agrada a Dios. Uno tiene que ser santo a toda hora y en todo momento. Gloria a Dios. Dice el versículo 8 en adelante, leámoslo todo. Dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Escucha bien esto, hermano. Hay gente que no está ocupada. Yo he conocido, hermano, gente así. Gente que se la pasan de un lado a otro, van donde un hermano, van luego a la otra casa del otro hermano, en la noche van a cenar allí donde un hermano, al otro día madrugan a visitar a otro hermano en la mañana, allá le dan el desayuno, y al mediodía se va a visitar a otro hermano, allá le dan el almuerzo. ¿Verdad? Vea lo que dice el joven acá, hasta yo. Sí, a esos la Biblia los llama andar desordenadamente, ociosos. La Biblia no usa la palabra vago, pero la palabra que usa la Biblia es ociosos, sin hacer nada, sin falta de oficio, andan desordenados. El cristiano no es así. El cristiano anda ordenado. Gloria al nombre del Señor. Mira, sigamos leyendo la palabra del Señor. A los dos, el versículo 12. El versículo 11
El versículo 11 termina con algo bonito, algo curioso. Dice, no andan trabajando, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Usted no ha visto a esa gente? Entremetida en lo ajeno, en lo que no le interesa, en lo que no lo han llamado. Metiéndose en problemas, en chismes, hermano. Metiéndose en asuntos de otro. ¿Verdad? Yo por eso procuro no meterme en la vida de la gente. Si me llaman, si me cuentan, si me dicen, pastor, un consejo, esto está bien. De lo contrario, yo no voy. Hay gente que le gusta estar, hermano, visitando a la gente. Pero no es para orar por él. No es para enseñarle la palabra. Es para meterse a ver en los problemas ajenos, en la vida de los demás. Para preguntarle qué problemas tiene. Y luego salir, hermano, a contárselo a todo el mundo. Eso es entremeterse en lo ajeno, lo que a usted no le interesa, lo que a mí no me interesa. No estamos llamados para eso. Por eso habla Pablo aquí de amonestar a esa gente, a los que andan desordenadamente entremetiéndose en los demás, en las cosas de los demás, en la vida de los demás. Es más, hay gente tan irrespetuosa y tan desordenada, hermano, que se vive metiendo en los matrimonios ajenos. Entre parejas. No, el cristiano no es así. Dice el versículo 12, a los tales, ¿a quiénes? A esos que andan entremetiéndose entre lo ajeno, a esos que andan desordenados, ¿verdad? A eso dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Dejen de estar visitando a los hermanos a las horas de la comida. Trabajen y coman su propio pan. Amén. Eso no quiere decir que si el hermano lo invita a almorzar usted no vaya. No, si el hermano lo invita a almorzar, pues vaya, porque está siendo invitado, ¿verdad? Estoy hablando de los desordenados. Es que en la iglesia de Tesalónica había gente experta en eso. Gente que se la pasaba era visitando a la hora de la comida por allá, hermano. Y yo he visto en estos tiempos también, ahora que vivimos nosotros, también he visto en congregaciones hermanos que se la pasan así. Gente que no trabaja, hermano. Gente que vive de los demás. Gloria al Señor. Entonces dice Pablo, a los tales mandamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen, coman su propio pan. Cada uno coma su propio pan. Trabaje. Gloria al nombre del Señor. Y dice el 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. ¿Sí ve? Otra vez, amonestadle. Amonestadle. En otras palabras, habla de esos hermanos que no quieren arreglar, coger juicio, que están en la iglesia, pero que no se quieren arreglar, que no quieren aprender a trabajar, a ser juiciosos, responsables consigo mismos, con sus familias. Amén. A esos dice, amonestarle como a hermano. No lo tengáis por enemigo, no hay que tenerlos por enemigo, pero hay que amonestarlo. En otras palabras, en la iglesia, en la congregación no puede faltar entre nosotros la amonestación. Cuando veamos que alguien anda desordenadamente, la iglesia, nosotros amonestamos. ¿Para qué? Para el bien, para que esa persona se arregle, dé ejemplo, sea de buen testimonio y viva como un verdadero hijo de Dios. Amén. Colóquese sobre sus pies, por favor. Buen Dios y Padre que estás en el cielo. Señor, en esta mañana, Dios mío, te damos gracias por la palabra. Te damos gracias, Señor, por el mensaje. Te damos gracias porque nos has enseñado, Señor. Te damos gracias, mi amado Padre.
En este día, Señor, gracias, Señor, porque has puesto tu palabra en mis labios, porque has puesto el mensaje en mi boca, Señor. Gracias, Señor, porque es una palabra que nos edifica, que nos enseña, una palabra que edifica la iglesia, Señor, una iglesia que está en crecimiento, Señor, una iglesia creciente, Padre, una iglesia que tú levantas, Dios del cielo, Señor, para que sea fundamentada en la palabra, edificada en la palabra, Señor. Gracias te doy, Dios del cielo, en esta mañana. Gracias, Padre precioso. Señor, que todos aprendamos a vivir en santidad, que todos aprendamos a vivir ordenadamente, que todos aprendamos a vivir, Señor, Dios mío, como lo manda tu palabra, como lo enseña tu palabra, Señor de los cielos, no de una manera desordenada. Señor, que en esta congregación, en esta iglesia, en este lugar, la amonestación al pecado no haga falta, Señor. Señor del cielo, que aquí, Dios mío, Señor del cielo, la amonestación no sea parte de este lugar, sino que siempre habite, Señor, la reprensión, la amonestación, la exhortación, porque será para nuestro bien, será para nuestra salvación, para nuestro bienestar, será para que andemos conforme tu deseo, tu voluntad, Señor. Padre precioso, gracias te damos en esta mañana, gracias te damos desde el cielo, en el nombre de Jesucristo.